Señor, queremos darte las gracias por la vida de nuestro pastor, por Jonathan. Gracias, Señor, por la forma en la que lo has preparado para bendecir a tu iglesia. Gracias, Señor, por lo mucho que nosotros hemos sido edificados y pastoreados en nuestra fe a través de su proceso de discipulado, pero también a través de su predicación, Señor. Quiero pedirte que en esta mañana nos hables a cada uno de nosotros a través de su boca, Padre, que nos permitas estar atentos con un corazón dispuesto, Señor. Que paralelo a que Él hable, tú hagas ese milagro que solamente tú puedes hacer. Es que hablando en nuestro corazón nos hagas receptivos a lo que quieres decirnos. Que igualmente nos hagas obedientes, Señor. Quita toda distracción de nuestras mentes y por favor habla a nuestros corazones de forma específica. Tú nos conoces más que nadie. Pido todo esto y agradezco todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, buenos días. Aló, ahí sí me escuchan. ¿Cómo están? Me alegra. Bueno, ¿recuerdan en qué serie estamos en estas semanas? Marcos. ¿Y en qué capítulo vamos? Para el 2, eso. El 1, ya terminamos el capítulo 1 y vamos para el capítulo 2. Quisiera comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se consideran personas religiosas? Eso es una pregunta. Ya es que una pregunta, ¿qué trampa tendrá este? ¿Sí? ¿Siento que sí? Bueno, ¿cuántos conocen a personas religiosas? Y no me refiero solamente al hábito, ¿cierto? No solamente a quienes tienen hábito, sino a personas religiosas. ¿Qué tan bueno es compartir con alguien religioso? ¿Es algo bueno? A veces, productivo a veces se vuelve molesto, uno termina como maluco, como juzgado. ¿Les ha tocado alguna vez eso? ¿Sí? Okay. Hoy vamos a hablar del tema de la religiosidad. Interesante hablar de eso en una iglesia cristiana, ¿no? La religiosidad. La verdad es que nosotros tenemos una alta tendencia a ser religiosos. Así usted diga, no, eso no es conmigo, yo tengo una relación personal con Jesús. El texto de hoy nos va a guiar a diagnosticarnos y ver que en verdad nosotros somos más religiosos de lo que pensamos. Más religiosos de lo que pensamos. Nosotros tenemos como, a pesar de que vengamos a esto que es como una relación personal con el Señor Jesús, como una intimidad con su palabra más constante, la religiosidad la llevamos por las venas, nos corre, nos fluye, es lo más natural que nos sale, porque así fuimos enseñados, y más en nuestro contexto, no tenemos escapatoria de eso. Nosotros buscamos algunas marcas de nuestra religiosidad que vamos a ver hoy. Es que nosotros solemos buscar sanidades y milagros, que el Señor nos haga el milagrito, de cualquier índole, ¿no? Somos cazadores de eso, somos cazadores de sanidades y milagros. A nosotros nos encanta de alguna manera, y tenemos muy claro que la religión trata de esforzarnos mucho para que Dios nos acepte. Hacer todo lo que se alcance en nuestra mano para que Él nos pueda amar y Él nos pueda bendecir, para garantizar las bendiciones de Dios. Por eso a veces damos para que de alguna manera pues eso se vea compensado en mi trabajo, en mi empresa, en mi casa. Y normalmente cuando vemos que alguien no se esfuerza lo suficiente como nosotros, solemos ser personas muy tiranas para evaluar la vida de otros, ¿cierto? O este no da, o este no se compromete igual que yo, o este no tiene la misma relación que yo, o este no es igual de fiel que yo.
Otra marca que vemos de la religiosidad es que a nosotros nos fascina encontrar métodos y formas para relacionarnos con Dios. Es decir, eso como de 5 pasos para, así como hay 5 pasos para el éxito, 10 pasos para un matrimonio feliz, 15 pasos para una vida de prosperidad. A nosotros en la fe nos encanta también eso. Y les voy a dar algunos ejemplos. A nosotros nos fascina tener, de alguna manera, como, dígame cuáles son los 5 pasos para yo estar así encendido de pasión por Dios. Dígame cuáles son los métodos y las formas que yo tengo que tener para poder de alguna manera experimentar un cambio en mi vida. Nos encanta seguir los pasos. Y por último, una última marca es que anhelamos, y esto más que todo, anhelamos que nos digan qué tenemos que hacer. Dígame qué tengo que hacer. Es como si uno tuviera el ánimo de tener una lista de lo bueno y lo malo, como un checklist. Dígame qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está correcto y qué no, qué es pecado y qué no. Y la verdad, mis hermanos, vivir una vida así, si tu fe hasta ahora ha sido así, te digo que eso es lo más aburrido que uno pueda experimentar. Y no solamente aburrido, eso es trabajoso y es muy como que enculpador todo el tiempo uno se culpa. Y lo más frustrante de todo es que uno no ve frutos de eso. Por mucho que te esfuerces y por mucho que quieras hacer cosas, como que uno no ve frutos en su vida. Y en últimas uno termina muy desilusionado de la fe cristiana y particularmente del Señor Jesús, como que y que es todo lo que promete. Si yo estoy igual de seco, estoy igual de solo, estoy igual de vacío. Mi anhelo esta mañana es que por la gracia del Señor hoy salgamos siendo un poquitico menos religiosos. Un poquitico menos religiosos. No soy tan optimista de pensar que vamos a ser purgados de nuestra religiosidad en una sola predicación. Esto va a requerir de muchos años en nuestra vida. Pero al menos hoy, que unos de esos componentes de la religiosidad que aprendimos y que nos encanta abrazar pueda ser quitado de nuestra vida, para que también un poquitico más de la vida y de la llenura y de esa fuente de agua viva que dice Jesús, que nos dará cuando lo conocemos a Él, entre en nuestro corazón hoy. Que salga un poquitico de religiosidad y que podamos experimentar un poquitico más de la vida verdadera que quiere traer nuestro Señor Jesús. Como esto es una cosa tan apoteósica, oremos por eso. Cierra tus ojos, por favor, y ¿qué tal si tú mismo le pides al Señor? Como leíamos en estos días en los Salmos, examíname, pruébame y mira si hay en mí camino de maldad. Pídele al Señor que elimine de tu vida la religiosidad que ha abrazado métodos, formas, que va tras milagros, que te esclaviza al esfuerzo y a las estructuras de lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Señor, muchos hoy estamos cansados de la religión, en especial de esa religión sin vida. Estamos cansados de la esclavitud que genera, pero en especial de la frustración. Porque te buscamos, Señor, y parece como si nada pasara. Como si siguiéramos siempre en lo mismo. Como si no hubiera esperanza para nosotros. Por eso, con desesperación y con urgencia, te pedimos que abras nuestros ojos hoy. Que el Evangelio verdadero traiga vida a nuestra vida. Que tú purgues de nuestro corazón esas cosas que tanto atesoramos de nuestra religiosidad y nos enseñes, Señor, porque necesitamos ser enseñados por ti para vivir una vida plena y llena en Jesús. Esa es nuestra oración, nuestra esperanza y nuestro clamor en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo empieza el libro de Marcos? Busquen ahí sus Biblias. ¿Cómo empieza el libro de Marcos?
Comienzo del Evangelio de Jesucristo, comienzo de las buenas noticias de Jesús. Y así se llama nuestra serie en Marcos, las buenas noticias de Jesús. Hoy, hasta aquí, hemos venido hablando de la llegada del reino de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús, esa fue su predicación, su primera predicación? El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esta llegada al reino, a pesar de que es Jesús mismo, tiene diferentes tipos de reacciones. Algunos que han sido llamados sígueme, han dejado todo atrás y arrancaron y siguieron a Jesús. Pero otros tienen todavía dudas y hoy en particular nos vamos a meter en textos que van a mostrar que estas buenas noticias de la llegada de Jesús realmente pareciera que son malas noticias para algunos. De entrada les genera rechazo. Estos líderes religiosos que vamos a estudiar hoy van a mostrar un contundente rechazo y un endurecimiento del corazón hacia eso que trae Jesús a sus vidas. Particularmente, ¿saben por qué? Porque atenta contra su religiosidad. Se ha dicho mucho de este pasaje de hoy, que es Marcos capítulo 2, vamos a trabajar todo el capítulo en el día de hoy. Tiene historias muy conocidas, como la del paralítico que lo entran por el techo de una casa, ¿no? Súper conocida esa historia. O la del llamamiento de Leví, que Jesús se sentó con pecadores a comer. La pregunta sobre el ayuno y sobre el sábado son menos conocidas. De eso se ha dicho muchísimo, pero hoy vamos a analizar esas cuatro historias en conjunto. Vamos a mirar 4 relatos, las 4 oposiciones que se presentan en forma de pregunta contra Jesús, pero en especial quisiera que nos centráramos en las 4 verdades que trae el Evangelio para librarnos de nuestra religiosidad. ¿Listo? 4, 4, 4. Arrancamos. Vamos pues. Marcos capítulo 2, versículo 1. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. No se sabe cuál casa era. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo el paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que eso era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos, que parece que eran los mismos líderes religiosos, se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. El año antepasado entré a un garaje y para mi sorpresa me dieron un volante. El volante decía grandísimo: ven por tu milagro. Reuniones de oración, reuniones de sanidad y diferentes cosas en este volante. Era como una convocatoria de una iglesia para invitar a las personas a ir. Ven por tu milagro. Y me he puesto a pensar que realmente, analizando el cristianismo hoy en día, mucha de la proclama que tenemos, la predicación que tenemos, tiene que ver con eso. Y quizás, bueno, porque somos bautistas, no hablamos tanto de milagros y sanidades, que el Señor lo sigue haciendo hoy.
pero sí hablamos de que el Señor puede concederte un milagro, que el Señor te puede dar algo, que tú lo puedes buscar y Él va a solucionar tu vida. Esas cosas que te aquejan del alma, del corazón, pero también de afuera y de las circunstancias, pueden ser solucionadas por Jesús. Ven a Él para que recibas ese descanso en tu vida. El peligro de esto es que muchas veces, después de un tiempo, las personas quedan decepcionadas y aburridas porque ven que no pasan muchas cosas que les prometieron que iban a pasar. Y ahí es donde uno ve a veces la desbandada de la iglesia, porque decían, no, pero es que a mí me prometieron que iba a tener trabajo, pero el trabajo no viene, o me duró muy poquito y ya me lo quitaron otra vez. No, pero es que a mí me prometieron sanidad y me sanaron, pero me cogió otra enfermedad y esa no se me ha quitado. A veces cuando predicamos las buenas nuevas de Jesús como vendiendo a un milagrero, alguien que puede cambiar el mal por el bien, ¿cierto? Las circunstancias adversas por cosas de prosperidad en tu vida, corremos un grave riesgo de decepcionar a las personas. Y ya vamos a ver por qué. De todos los elementos tan bellos que quizás ya hemos escuchado de esta historia del paralítico, quisiera centrarme solamente en un elemento hoy, en el tema del perdón de los pecados. Imagínense la escena: 4 amigos cargando a un hombre paralítico y se topan con la multitud. Ese obstáculo, ¿cómo lo van a sortear? Luego van, y como en las casas de Palestina tenían unas escalinatas al lado que subían al tejado, y se montan ahí y levantan las ramas y el barro que conformaba el techo y bajan a Jesús. La determinación de estos hombres es tenaz, ¿cierto? Creo que uno necesitaría aprender mucho de ellos cuando se da la tarea de orar por otras personas. Y baja la camilla, y oh sorpresa, ahí le cayó justo a Jesús enfrente, y Jesús llega y extiende su mano y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No ven el humor de este texto ahí? ¿Cómo así? Nosotros no vinimos por eso. ¿Por qué vinimos? Por una sanidad. Si ya nos pasamos la multitud, nos quitamos las uñas y quitando ese techo, nos quemamos las manos bajando la cuerda para poder llegarnos hasta acá, y que le perdonen los pecados. Algunos comentaristas dicen que esto tiene que ver con que Jesús necesita restaurar el alma porque su parálisis quizás tiene que ver con una somatización de una enfermedad más profunda. Sin embargo, estudiando el texto, creo que no es tan preciso hacer esa afirmación. ¿Por qué? Porque Jesús se detiene ahí. Si se dan cuenta, la narración es a causa de lo que están pensando los fariseos que Él dice: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Hacer esto o aquello? Entonces, para que vean, ¿cierto? Para que vean que yo tengo poder para perdonar pecados, porque esa era la gran pregunta. Bueno, si uno ofende a Dios, ¿cómo es que este tipo anda repartiendo perdón a nombre de Dios? ¿Quién es? Para que sepan quién soy yo. Levántate, toma tu camilla y anda. Imagínense por un momento que estos fariseos no hubieran tenido esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Dijo: venga, vámonos, ya fue perdonado, pero vámonos otra vez en la camilla. No sabemos, estamos especulando aquí. Pero la sucesión lógica de los eventos es eso. Jesús hace el milagro de sanidad para hacer una demostración de algo, no porque ese era el fin último. Exactamente. Y este patrón es un patrón que uno ve repetido en las Escrituras. Las sanidades no necesariamente tienen que ver con la salvación. En la historia bíblica, a muchas personas Jesús les perdonó sus pecados, los sanó, y después los buscó para perdonarles sus pecados. Si se acuerdan la historia del ciego y del paralítico en el estanque,
los buscó después y ahí les perdonó los pecados. Y hay otras personas a las cuales Jesús les hizo el milagrito y salieron y ni siquiera se volvieron a dar las gracias. Los milagros y las sanidades no es lo mismo que la reconciliación y el perdón. Creo que un texto como este nos hace a nosotros pensar de entrada que nosotros tenemos problemas más graves, más apremiantes que solucionar que los físicos. Sea del cuerpo, sea del corazón o sea de las circunstancias. Los milagros en los evangelios nunca son el centro de la acción de Jesús. Ese no es el fin, es el medio. Jesús hace milagros solamente para señalar algo acerca del mismo. ¿Y qué era lo que estaba señalando aquí? ¿Que él era quién? El Hijo de Dios, que tenía esa autoridad para perdonar pecados. Ese milagro en últimas apuntaba a ese reino del cual Jesús estaba hablando, como una previa, como un tráiler más o menos de lo que íbamos a ver cuando ese reino realmente se estableciera, pero no era el fin. Y aquí viene nuestra verdad número 1. El evangelio, el verdadero evangelio, no se trata de milagros, sino de una reconciliación con Dios. ¿Qué implica esto? Esto, mis hermanos, implica que tu necesidad y la mía, cualquiera sea la que tú tengas, cualquier sea la necesidad que tú tengas, no es el centro del actuar de Dios. Eso no es lo que más le importa a Dios. El desempleo no es lo que más le importa a Dios. Tu sanidad no es lo que más le importa a Dios. La estabilidad emocional no es lo que más le importa a Dios. Ni siquiera rescatar tu matrimonio es lo que más le importa a Dios. Lo que más le importa a Dios es que te reconcilies con Él. De hecho, mis hermanos, anticipando algunas cosas y algunos diálogos difíciles, puede ser que cuando tú vengas al Señor Jesús con una aflicción apremiante, sea de tu enfermedad, sea de tu corazón, sea de las circunstancias alrededor, puede ser que el Señor te diga, como le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es que nuestro Señor no es un milagrero. Esos son los medios y las herramientas que utiliza para abrir nuestros ojos, para darnos fe y para darnos a entender quién es Él. Pero también en su soberanía puede decirte: no, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona justamente en las debilidades. Señor, ¿eso significa que siempre voy a sufrir con esto? ¿Será que las crisis nunca van a acabar en mi vida? ¿Será que esta economía no va a pelechar? A veces eso es justamente lo que nos hace salir y alejarnos de Dios, porque Dios no nos está funcionando. ¿Sí o no? Dios no nos está funcionando. Necesito buscar otro rezandero, otro curandero que me funcione un poquitico más. Pero el verdadero evangelio te recuerda que lo más grande que Dios puede hacer por ti no es darte un empleo y no es sanarte, no es darte un compañero o una compañera, no es quitarte la aflicción ni la depresión ni nada de eso. Que lo más bello que Dios puede hacer por ti es reconciliarte con Él mismo. ¿Sí? Lo otro que implica esto es que si de pronto tú estás aquí porque alguien te dijo que Dios podía hacer algo en tu vida, que podía concederte alguna petición puntual, si Dios te la concede, porque Él concede sanidades, Él sí hace milagros, Él sí restaura familias y matrimonios, Él sí trae paz al corazón, Él sí quita la depresión y la angustia de nuestras vidas. Pero quiero que recuerdes algo, que si Él hace eso por ti, si lo hace soberanamente, que recuerdes que eso es para que tú caigas postrado a sus pies. Jesús no se deja utilizar. No se deja utilizar.
Él lo hace como una señal que te apunta el camino hacia donde debes correr en tu vida, hacia Él. Segundo punto, Marcos, capítulo 2, versículo 13. De nuevo, salió Jesús a la orilla del lago y toda la gente acudía a Él y Él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, que en los otros evangelios se refieren a él como Mateo, el evangelista, el discípulo, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a quienes nos encantan los salmos. Quizás hemos estudiado alguna vez el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. La reclamación que hacen ellos tiene todo el sentido. Un rabí como Jesús no podría entrar a una casa de un recaudador de impuestos, pecador, un hombre avaro que había traicionado a su pueblo, que le encantaba la plata, que era deshonesto normalmente, y menos que otros se sumaran, otros pecadores se sumaran. Eso iba justamente en contra del Salmo número 1. Dice: uy, entonces Jesús no es bienaventurado. Esto como para dar algo de contexto. Jesús está aquí fraternizando con pecadores, y eso es escandaloso. ¿Escandaloso para quiénes? Para los religiosos, fariseos. Y ahí es donde Jesús les lanza este comentario. Es que, ¿sabes qué? Mi agenda, la agenda de Jesús en esos días y hasta el día de hoy, es que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Y aquí está la verdad número 2. El Evangelio, las buenas noticias de Jesús, no es para santos, sino para pecadores. El Evangelio no es para justos, sino justamente para pecadores. Y esto tiene unas implicaciones muy importantes en nuestra práctica de fe. Para aquel que hoy quizás la queja de su corazón, su conciencia lo culpabiliza con Dios. De pronto tú viniste así hoy, como sabiendo que no estás andando muy bien, que hay cosas que están desbalanceadas en tu vida, que abiertamente estás desobedeciendo a Dios en cosas que te está llamando a hacer. Para el pecador, esta es una declaración que nos abre la puerta y nos saca del pozo de la culpa en el cual solemos meternos. El hecho de que el Evangelio sea para pecadores te abre una puerta de esperanza. ¿Por qué? Porque entonces estas buenas noticias de Jesús son para ti y para mí. Si tú eres como yo, que suele darse mucho palo al darse cuenta todo lo que le falta para poder estar como en el estándar que quisiera estar con Dios, sea en su devoción, sea en su moral, sea en sus prácticas, sea en su hogar, en el trabajo. Si tú eres como yo, que solemos meternos en un pozo oscuro de la culpabilidad, esta implicación es preciosa porque nos abre una puerta de esperanza, que nos dice que qué maravilla, es que Jesús vino entonces por mí, por gente como yo.
pero tiene implicaciones también para quizás el que hoy vino, no haciendo alarde, porque uno no alardea mucho de eso públicamente, pero quizás para aquel que vino sintiendo que no, que está bien con Dios, que es un hombre o una mujer más bien justa, que tiene buenas prácticas de fe, que ayuda a la gente, que tiene un buen matrimonio, que sirve en la iglesia. La implicación para aquel que tiene un estándar de justicia propia es que para ver a Jesús como una buena noticia para tu vida, una que realmente te transforme, te cambie, te cautive y te apasione, necesitamos primero comprendernos y sabernos pecadores. ¿A quiénes les llegó el devocional de hoy? A la gran mayoría. Los que de pronto quieran que les llegue y no les está llegando, se pueden acercar a Juan Canoreña para que me regalen los datos y los incluya ahí. Esa historia de hoy, de esta mujer que se lanza a los pies de Jesús, llorando. ¿Y quién estaba enfrente? Un fariseo. Uy, si este tipo supiera quién es esa tipa, qué fama tiene esa mujer, no se dejaría tocar por ella. Y Jesús le lanza esa pregunta. ¿Quién ama más? ¿Cierto? ¿Quién ama más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? Ah, no, al que se le perdona más, ama más. Eso es lo que está diciendo esta verdad. Que solamente aquel que ha llegado a comprender la gravedad de su pecado, no ese que negocia como que, no, pero yo soy algunas embarradas pues por ahí, pero en general bien. No. Solamente aquel que se ha dado cuenta de dónde es que lo ha rescatado el Señor. Cuánto amor es que el Señor le ha dado cuando no lo merecía. Cuánta gracia y cuánta misericordia. Esa persona es la única que puede entender la misión de Jesús. Y según la primera carta de Juan, es la única persona que puede aprender genuinamente a amar a Jesús. Porque nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y si tú como yo a veces luchas con esa sensación de no amar suficiente al Señor, sino que amamos muchas otras cosas más, tiene que ver con esto, con que olvidamos nuestra condición de pecado y no experimentamos esa gracia que nos rescata y nos adopta como sus hijos. Pero tiene más implicaciones esto para el creyente. Mis hermanos, si tú eres un hombre o una mujer de fe que lleva años caminando en el Evangelio, que quiere seguir al Señor Jesús y te ha empezado a crecer el deseo de querer alcanzar a otros, aquí hay un principio fundamental. La predicación y el estilo de vida de Jesús atraía a los pecadores. ¿Sí? Se lo repito. La predicación y el estilo de vida de Jesús atraía a los pecadores. ¿Y a quiénes repelía? A los religiosos. Y aquí hay una cosa muy importante para nosotros. Porque siendo honesto, uno escucha más los testimonios de personas no creyentes que dicen, ay no, tengo un vecino o tengo un compañero de trabajo que me tiene hasta aquí, acusándome que me voy para el infierno. Y uno dice, ¿en dónde nos perdimos? ¿Por qué los pecadores buscaban a Jesús? ¿Qué era lo que Él decía? ¿Qué era lo que Él modelaba? Que llamaba a gente que no lo conocía a conocerlo. Y yo te digo que el desafío, uno de los desafíos que tenemos que tener como creyentes es eso, que nuestro estilo de vida y nuestra predicación sea tan sazonada con la gracia del Señor Jesús. Esa verdad de que Él vino fue por pecadores y por enfermos. Que la gente que se siente así quiera escucharte. Quiera escucharte.
que no salgan ahuyentados por nosotros. Ahora, haciendo una claridad, el verdadero mensaje del Evangelio, como lo hemos leído en estas otras 2 fines de semana, siempre nos llamará al arrepentimiento y a la fe. Jesús se sentó con pecadores, pero se sentó y confraternizó con ellos porque quería transformarlos. De hecho, los otros evangelios dicen eso, que Él vino a llamar a los enfermos y a los pecadores al arrepentimiento. Pero a ellos les encantaba estar con Jesús. Algo tenía. Pero para nosotros como iglesia, una última implicación de este segmento es que, mis hermanos, yo te anticipo, si quizás llevas un tiempo o apenas estás viniendo a la iglesia, una de las quejas comunes que uno escucha acerca de la iglesia es que, uy, no, si viera, es que yo me topé con un cristiano que me robó. Tristemente hay muchas historias así, muchas. Esto nos dice que la iglesia no es un club de santos. ¿Sí? ¿Entiende eso? La iglesia no es un club de santos. La iglesia es un hospital de enfermos. Y esto nos aclara todo. Decimos, ya entendí. Ya entendí por qué es que este es tan mala clase. Ya le entendí el carácter a este. Ya entendí por qué es que me mira tan feo. Ya entendí por qué es que este me habla así. Ya entendí por qué es que ese matrimonio me mantiene peleando. Ya entendí muchas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia es un hospital para enfermos. No esperes nada más de ella. ¿Sí? A veces la gente se me acerca a quejarse sobre alguna situación, alguna persona. Y yo le digo, ¿y qué esperabas? Eso es lo que somos. Eso es lo que nos fluye. Y eso es lo que el Señor está transformando. Gracias a Dios por eso. Porque no estamos afuera en camillas, estamos adentro en un hospital, donde el Evangelio viene transformando nuestro corazón cada vez más. Amén. Amén. Así que si de pronto tenías expectativas muy altas de algún hermano, espero que esto haya bajado un poco las expectativas. Que te dice que también está en proceso como tú. Como tú. Vamos para el tercer segmento. Capítulo 2, versículo 18. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Les decía ahorita que a nosotros nos encantan los pasos para, las metodologías y las formas. Dígame qué tengo que hacer. ¿Cómo me arrodillo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo oro? ¿Qué leo? ¿Cuánto leo? ¿Cuántas canciones debo escuchar? Para que algo pase. Nos encanta que nos digan la metodología. ¿Cuál es la fórmula que funciona? ¿O no? Todos queremos fórmulas. El ayuno era un mandato que el Señor había dado al pueblo de Israel para buscarlo a Él. Ellos se ponían de luto para manifestar su arrepentimiento y buscar al Señor. Así le pedían, y muchos en las Escrituras vemos que tienen esos ayunos porque están clamando al Señor por algo en particular, ¿no? Por algo. Esto al tiempo de Jesús se había vuelto como una práctica en un sentido muy plausible, tanto que los fariseos, si recuerdan esa historia del fariseo y del publicano, una de las cosas de las cuales él se mofa es que él ayuna 2 veces. La ley pedía una, pero él ayunaba 2 veces a la semana. ¿Por qué no ayunan?
¿Por qué no siguen la tradición? Quizás nosotros una y otra vez, cuando pensamos en los métodos, nos enganchamos en este tipo de discusiones. Nosotros queremos esos pasos para una vida de oración, y por eso creo que a veces son tan populares ese tipo de libros como los pasos para un matrimonio feliz, o los pasos para una vida radical de entrega al Señor Jesús, o los pasos para criar hijos rectos en el Señor, o los pasos para una vida llena de bendiciones. Eso como que le hace a uno eco en el corazón. Uno quiere que le den el derrotero de que debe seguir. Y empieza uno a asumir como ciertas prácticas humanas como palabra de Dios. ¿Sí? Es que tú no estás haciendo eso. Es que tú no haces esto. Eso es lo que Dios se aprueba. Eso es lo que sí funciona. Eso es lo que hay que hacer para estar bien con Dios. Ahora hago una claridad. A pesar de que aquí el texto nos habla de algo viejo que está pasando, que no se puede usar, ¿cierto? No se puede usar ese vestido viejo con este remiendo nuevo, se rompe. No se puede echar este vino nuevo en ese odre. De pronto no saben qué es un odre, es como una bota de esas que utilizan en Manizales, en la feria de Manizales. Una bota, eso es un odre. Se reventaría. Hago una claridad, Jesús no se opone al ayuno. El tema aquí no es el ayuno. ¿Por qué sabemos eso? Porque Jesús inicia su ministerio ¿cómo? Ayunando 40 días y 40 noches. Después, cuando está enseñando acerca del Padre Nuestro, en ese contexto les dice que cuando ayunen, no salgan ayunando, sino que se peinen, que se bañen, que se ponga bonito, que se eche ilusión, para que la gente no se dé cuenta de eso, que lo haga para Dios. De hecho dice en este mismo texto que cuando él sea quitado en la muerte, ellos sí van a ayunar. Entonces el tema no es el ayuno. De hecho en Hechos, cuando se llamaba Pablo y Bernabé, fue en medio de un ayuno. El tema no es la práctica. El tema no es la práctica. Lo que está diciendo Jesús aquí es que la religiosidad es incompatible con el Evangelio. Eso es lo que pasa. Nuestra religiosidad repele el Evangelio. Es incompatible. Y aquí está nuestra tercera verdad. El Evangelio no se trata de los métodos correctos, sino del contenido correcto. Por eso, como implicación, no se trata de que uno tenga que reformar la iglesia, ¿cierto? Entonces, no, esos métodos antiguos hay que desecharlos. Eso no es lo que está diciendo Jesús. No está diciendo que tenemos que tener una alabanza más estruendosa, que tenemos que tener una liturgia más fresca, que tenemos que tener unas formas de predicación como más contemporáneas. Él no se está refiriendo a la forma, sino al fondo. No al método, sino al contenido. Quizás, como decía Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 19, lo único, mis hermanos, que te puede hacer experimentar, la plenitud que tú quieres experimentar en tu vida con Dios, no es el ayuno de Daniel, o una vida radical, o los pasos para una oración más eficaz. No es eso. Bíblicamente, dice Pablo en Efesios 3:19, que cuando comprendemos lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo, ¿de qué? Del amor de Cristo. ¿Podemos experimentar qué? La plenitud de Dios. No se trata de métodos, se trata del contenido. Y el contenido es uno, el Evangelio. Y tocando ese texto, ¿qué es el Evangelio? La forma en que Dios te ha amado tanto, que no tuvo en cuenta tus pecados, sino que te adoptó y cargó sobre sí la culpa que era tuya. Eso es el Evangelio. Cuando entendamos lo que ha sido logrado en Jesús por nosotros en la cruz, ese
Eso es lo que transforma, eso es lo que nos hace experimentar plenitud y vida de Dios. Nuestro cuarto y último segmento, Marcos capítulo 2, versículo 23. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Esto era lícito, no era que le estaban robando al vecino. La ley contemplaba que eso se podía hacer. Eso sí, que no llevaran una bolsa pues para no desfalcarlo mucho. Podían cogerlo con sus manos. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos, los discípulos, lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Qué era qué? Cosechar. Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión? Cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, algo que solamente era para los sacerdotes. Y dio también a todos sus compañeros. El sábado, dice Jesús, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Después de trabajar mucho tiempo con jóvenes, ellos sí tienen a veces la valentía de hacer las preguntas, este tipo de preguntas. Y me decían, pero ven, y si yo hago esto, pero de pronto no con esta intención, sino con esta, ¿eso está mal o está bien? Y si yo voy a tal sitio pero nada más me tomo una cerveza, ¿eso es pecado o no? Pareciera que uno quiere la lista de lo que es lícito y lo que no. ¿O no? Uno era como que dígame qué tengo que hacer nomás, para yo saber que si estoy bien o si estoy mal. Aquí Jesús nos está llamando a reevaluar la esclavitud que trae la religiosidad. Porque es que vivir una vida así, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto lo puedo tocar, esto no lo puedo tocar, esto lo puedo ver, esto no lo puedo ver. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pica eso. Como desesperante, como tan maluca, como todo restringido todo el tiempo de lo que uno quiere y no quiere, lo que puede, lo que no puede. Aquí Jesús está hablando con los fariseos porque los discípulos tenían hambre y genuinamente pues tenían que comer. Lo que los fariseos estaban alegando es que era prohibido trabajar y cosechar y coger cosas y comer, porque ellos en su ley habían estipulado que tenían que prepararlo el día anterior. O sea, para los fariseos, si estos discípulos tenían hambre, pues que se aguanten, para que no fueron precavidos y la hicieron ayer. Eso es lo que estaban diciendo más o menos. ¿Por qué? Porque es que la ley de Dios dice que no hagan eso, no hagan eso. Y cabe hacer la claridad de que esa no era la ley de Dios, era la ley de ellos. Era la interpretación que ellos le dieron al día sabático. Porque originalmente el día de descanso fue diseñado, dice Jesús, ¿para quién? Para el hombre, para beneficio del hombre, para que el hombre descansara de su trabajo, así como Dios descansó. La ley sabática era un medio de gracia de Dios, de la gracia de Dios, que los fariseos y la religiosidad que abrazaban lo convirtió en una dura carga de llevar. Eso fue lo que pasó. Eso obviamente no pasa en las iglesias cristianas, ¿no? Medios de gracia que volvemos cargas pesadas de llevar. Y aquí está la cuarta y última verdad. El Evangelio no nos llama a la esclavitud, sino que nos trae a la libertad. El Evangelio no nos llama a esclavitud, sino que nos trae a libertad. Y este punto quizás necesita explicarse mucho más. ¿Implica esto entonces que podemos hacer lo que queramos? Ya no tenemos ley. ¡Qué maravilla!
Yo sé que muchos quisiéramos eso, ¿no? Eso es sin ley, para poder seguir nuestro corazón. Y déjenme leerles un par de textos como para aclarar este asunto. Dice Colosenses 2:16: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a los días de fiestas religiosas, o de luna nueva, o del día de reposo. Todo esto era una sombra de las cosas que estaban por venir, pero la realidad se halla en Cristo. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Y miren la claridad que les hace Pablo a los colosenses. Si con Cristo ustedes ya han muerto, ya los pecados han sido cubiertos ahí en la cruz, ya han muerto a esos principios de este mundo, refiriéndose a la ley, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no toques con tus manos, no pruebes, no tomes? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda una apariencia de sabiduría, con una afectada piedad, falsa humildad y un severo trato del cuerpo. Pero escuchen esto: todos esos rituales, todas esas formas, todas esas reglas humanas, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Increíble. Pablo les está diciendo a los colosenses que es que no se trata de limitarse de ciertas cosas, porque eso de nada sirve para aplacar los deseos de la naturaleza pecaminosa. Solo Jesús puede hacer eso. 1 Corintios 10:31. El Evangelio nos trae esta libertad. En conclusión, ya sea que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, y Pablo lo está diciendo en este contexto donde podían comer, que si podían o no comer lo que se sacrificaba a los ídolos. Sí, era una cosa muy grave. Iban y ofrecían un animal a Mamón, a Astarot, a Será, a alguno de esos dioses, y después invitaban al cristiano a la casa para que se comiera esa carne. Y Pablo en ese contexto dice esto: ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Pablo les está diciendo aquí: por motivo de conciencia, no pregunten. No pregunten cuando los invitan a comer esa carne. No pregunten, coman. Pero si les dicen, por motivo de conciencia, no la tuya, sino de la persona que te invitó y te estaba haciendo ahí el mal, abstente de comértela. Lo mismo pasa con el tema de la bebida. Si ves que un hermano lucha con eso, abstente. Porque de alguna manera no se trata de: no, es que tú no puedes hacer esto y tú no puedes hacer esto, tú no puedes comer esta carne y tú no puedes tomar esto. Porque Cristo nos llamó a experimentar libertad de eso, de esas ataduras que han sido muchas veces una carga muy angustiante de llevar para nosotros como cristianos. Y la pregunta más grande entonces: pastor, ¿eso qué quiere decir? Entonces puedo hacer lo que bien me parezca, puedo hacer lo que yo quiera. Y ahí es donde Pablo nos ayuda a entender en Gálatas 5:13: hermanos, ustedes fueron llamados a libertad, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta ¿a qué? A sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros en amor. Y aquí están las implicaciones de esto. Esto implica que en el Evangelio yo no estoy cazando una lista de lo que debo o no debo hacer. Yo no estoy preguntando eso, porque sé que de alguna manera ya he sido libre en Jesús de esos marcos de referencia. Entonces, ¿cómo es que me puedo dirigir yo en mi libertad?
Porque uno como que le tiene miedo a la libertad, como que no, y después me desfogo yo por ahí haciendo lo que no debo. Uno le tiene miedo. Pero es que tenemos al buen pastor, al pastor de nuestras almas, que con su Espíritu Santo va a traer una convicción de pecado a ciertas cosas en tu vida. Y te va a decir qué hacer, qué no hacer, hasta dónde ir y cuándo no ir. Porque esto no nos llama a seguir reglas, sino a vivir una vida de constante dependencia a nuestro Señor Jesús. Él es el que va dando ese camino. Él es el que va dando ese camino. Ahora, ¿cuál es el límite? Cuando uno empieza a ver que de alguna manera vuelvo a tener cosas que me están esclavizando, que me vuelven a esclavizar. Cuando veo que estoy caminando en cosas que nuevamente me hacen poner la esperanza en otra cosa, como un ídolo, sin algo sin lo cual yo no puedo vivir. O cuando veo que abiertamente son cosas que el Señor rechaza y desaprueba. Me voy a arriesgar a decir esto. Es por eso que como comunidad nosotros no tenemos criterios acerca de cómo debes vestirte. Si la mujer puede tener maquillaje o no, si se puede pintar el pelo o no, si debe ponerse blue jeans o faldas. No hay un criterio de eso. Tampoco hay un criterio sobre si los muchachos pueden salir y tomarse una cerveza o no, o aún si se pueden reunir y bailar o no. ¿Y por qué no hacemos eso? Porque es que el Evangelio nos trajo a libertad. Y nuestra relación constante con el Señor Jesucristo trae tal determinación que uno empieza solo a alejarse de esas cosas que por convicción el Espíritu Santo te dice no lo hagas. ¿Qué debes garantizar tú? Que te mantengas pegado a la fuente, porque si no se te va la pita. ¿Sí? Se te va la pita. ¿Y cuál es otra herramienta que el Señor te va a dar para ayudarte a entender esa libertad? ¿Cómo vas? Tus hermanos en la fe. Ellos también te van a poner como que, hey, vení. Cuidado, ¿no? Obviamente nunca trascenderemos más allá de lo que bíblicamente el Señor ha estipulado con nosotros. Libertad no quiere decir una apertura de las rejas, ¿cierto? No quiere decir como que ya no hay corral. Esta libertad que hay en Cristo es una libertad para vivir en su voluntad. Como decía un cantante, muchas personas creen ser libres cuando en realidad están siendo presos de su propia voluntad. Porque los deseos del corazón también amarran, ¿o no? A veces se desfogan de una manera que la gente quiere pararlos y no sabe cómo. Para terminar, quisiera repetir estas 4 verdades del Evangelio, con el ánimo que vayan derrocando un poco más y destruyendo en nuestra vida esa religiosidad. 1. El Evangelio no se trata de milagros, se trata de una reconciliación con Dios. 2. El Evangelio no es para santos y no es para justos, sino para pecadores y para enfermos. 3. El Evangelio no se trata de seguir los métodos correctos, sino de tener el contenido correcto. Y 4 y último, el Evangelio no nos llama a vivir en esclavitud de lo que tenemos y lo que podemos hacer, sino que nos trae una libertad para redimir aún cosas de nuestra cultura que fueron condenadas anteriormente por la iglesia cristiana. Cosas que se tienen que redimir y experimentarlas con libertad. Vamos a orar. No sé cómo te hayas sentido en los últimos meses en tu relación con el Señor Jesús. Si esto ha venido a ser una cosa gravosa, difícil de llevar, si en este tiempo estás experimentando que no hay como vida, que no hay frutos, si el gozo no es algo que identifica,
lo que tú estás experimentando al seguir al Señor Jesús. Hoy el Evangelio quiere traerte a libertad. Y quizás el primer paso del que te llama el Señor Jesús es a reconocer que en verdad has vivido como un hombre, como una mujer religiosa, buscando el milagro, buscando los métodos, creyendo que es por tu esfuerzo que tú tienes que ganar algo de parte de Dios, que tienes que merecer para que Él te pueda dar. Y esta madrugada yo quisiera que el Señor te diera la gracia de encontrarte con Él. Porque lo que Él te quiere dar es vida, es libertad, es plenitud, es gozo. Y eso no se obtiene a través de nuestros métodos religiosos. Se obtiene a través de una relación vibrante con Él. Y si te has sentido así, toma este momento en silencio para pedirle al Señor que destruya todos esos parámetros, todas esas cadenas y esas cargas gravosas que te han llevado a pensar que el cristianismo no tiene nada diferente. Y peor aún, que te han llevado a pensar y a sentirte desilusionado con Cristo. Hoy su palabra te ha recordado que eso no fue lo que Él diseñó. Toma un momento en silencio y presenta tu petición delante del Señor por experimentar más su vida de verdad. Señor Jesús, yo tomando la vocería y en representación de mis hermanos, quiero rogarte que tú traigas vida a nuestra fe, vida a nuestra relación contigo. Yo sé que muchos están cansados, Señor, de estar buscando y no recibir respuesta de ti. Sé que hay muchos aquí, Señor, que están agotados, Señor, de vivir una religiosidad que antes que vida ha producido una sequedad en el corazón. Y tú sabes que yo mismo, Señor, he estado pidiéndote eso. Porque entre más leo las Escrituras, más me doy cuenta de lo religioso que soy. Por eso esas mañanas se sienten tan inertes al abrir tu palabra cuando oro. Por eso es que muchas veces no experimento gozo cuando vengo para la iglesia. Por eso es que constantemente estoy buscando otras fuentes donde saciar mi felicidad y encontrar algo de propósito y vida para mi corazón. Pero eso no se trata de que tú nos hayas fallado. Se trata de que nosotros nos hemos equivocado, Señor, y te pedimos perdón por eso. Por tratar de armar sistemas religiosos
de nuestra relación contigo. Hoy te pedimos que nos rescates en el nombre de Jesús. Rescátanos, Señor, para que no solamente nosotros experimentemos una relación, un avivamiento real en nuestra vida al estar contigo, al disfrutarte a ti, no lo que tú haces, sino a ti mismo. Nosotros no sabemos cómo hacerlo y necesitamos que tú nos ayudes. Yo primero que todos. Para que, Señor, no solamente nosotros podamos experimentar esa transformación, esta vida, este gozo y esta paz que tú prometes, esta fuente que brota para vida eterna desde adentro de nosotros, sino para que a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, amigos, familiares, ellos puedan ver algo más real, que ellos puedan verte a ti, Señor Jesús. No un edificio, no un título, no una religión, sino verte a ti. Y el poder transformador que tiene tu evangelio en nuestra vida. Hazlo, Señor. Esperamos en ti. Solo tú puedes hacer esto. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.